Gustavo Bolívar, promotor del voto en blanco a nivel nacional, estuvo el pasado fin de semana en Zipaquirá. En diálogo con Aprecus Noticias explica el porqué de su iniciativa. Bueno, antes de iniciar con las preguntas de fondo, ¿cómo le fue a voto en blanco en las elecciones parlamentarias del pasado 9 de marzo? Pues ahí se puede analizar desde varios puntos de vista. Digamos, con relación a las elecciones del 2010, la votación se duplicó, casi que se triplicó, o sea que es un gran avance. Con relación a las encuestas, de pronto no marcó lo que las encuestas decían, aunque la gente confundió las encuestas presidenciales con las encuestas para Congreso. Las encuestas para Congreso nunca marcaron más allá de 18%. Y si uno suma los votos que sacamos, que fueron 900.000, más las tarjetas no marcadas, que abiertamente se sabe que es gente que no tuvo pedagogía para votar y que creía que depositando la tarjeta no marcada era un voto en blanco, más los votos nulos, que son más de 1.700.000 en todo el país, y de los cuales, según el mismo registrador, acepta que la mitad por lo menos fueron votos en blanco mal depositados por doble marcación de casilla. Ahí uno puede encontrar en la suma de todos estos ítems el 20% o el 18% que marcaban las encuestas, o sea que se dio un resultado que se veía venir. O sea que con ese casi 1.700.000 votos sería una fuerza, la primera fuerza política a nivel nacional. Sí, porque el partido mayoritario, que fue el de la U, apenas alcanzó al 16%. Yo creo que la fuerza mayoritaria hoy es el voto en blanco. Bueno, ¿cuál es el objetivo de votar en blanco ya no en las parlamentarias, sino en las presidenciales? Mire, el voto en blanco es una sola filosofía. La gente que vota en blanco no piensa en esa mecánica electoral en la que se detuvieron muchos, que quién perjudicaba, que a quién ganaba, que quién perdía. Yo creo que el que vota en blanco es porque está mamado de la política, de la politiquería, es porque quiere sentar un precedente, es porque quiere quitarle el permiso a los políticos para que no abusen del erario, de la población, de todos sus privilegios, del abuso de poder en sí. Eso es ese es el mensaje que manda la persona que vota en blanco. Luego, para las presidenciales, según nuestra constitución, se puede dar un fenómeno único en el mundo, porque hemos estado haciendo legislación comparada y solamente en Colombia el voto en blanco tendría el poder de tumbar un presidente. Sería un hecho histórico en el planeta en el que un pueblo, acudiendo a las vías pacíficas, a las vías constitucionales, depositando votos en blanco en las urnas, puede tumbar un régimen completo, sin rayar una sola pared, sin tirar una piedra ni matar a nadie. Pues la revolución pacífica en su total expresión. Pacífica y democrática, hay que resaltar. Bueno, en este momento, ¿cómo está el voto en blanco en las encuestas para presidenciales? En varios medios han salido unas encuestas que favorecen el voto en blanco, otras que no. Sí, se desinfló un poquito como la primera semana después de las elecciones del 9 de marzo, porque mucha gente interpretó que por el fraude electoral no tenía sentido votar en blanco. El fraude, ustedes lo saben, se está documentando por parte de los partidos que tuvieron testigo electoral. Entonces la pregunta es, si roban un partido como el de Uribe, por ejemplo, que es un partido organizado que tiene miles de testigos electorales en todo el país, ¿qué no habrán hecho con el voto en blanco que no tuvo un solo testigo? Porque nosotros no tuvimos derecho a tener un solo testigo en ninguna mesa de Colombia. Entonces eso desinfla un poco a la gente. Igual nosotros lo que les estamos diciendo ahora, que el voto en blanco está resurgiendo nuevamente y está volviendo a tener altos índices en las encuestas, es que no perdamos la fe. Cuidar las elecciones presidenciales es mucho más fácil que las de Congreso. En las de Congreso había 2.700 candidatos, todos metiendo la mano, comprando votos, regalando televisores, la lechona y el tamal tradicional, pero sobre todo también comprando registradores. Para las presidenciales, como es un tarjetón pequeño y el voto en blanco solo tendrá una casilla, creo que va a ser más viable una votación muy alta, sino una gran sorpresa derrotando a todos los candidatos. Bueno, aquí en estas elecciones en esas elecciones presidenciales hay varios candidatos, hay de derecha, hay de izquierda, hay de centro, hay quienes han gobernado bien, han tenido la oportunidad, como Enrique Peñalosa, que muchos dicen que fue el mejor alcalde de Bogotá, en Bogotá, está el presidente Juan Manuel Santos por su reelección. ¿Por qué no tomar una opción de estas y poderla apoyar, que pueda ser buena, y por qué tener que votar en blanco y al final tener que cambiar todos los candidatos? Ese cuento ya nos lo echaron para el Congreso. Y nos dijeron, no, los apoyamos para las presidenciales porque para el Congreso sí hay gente buena por quien votar. Esta vez no nos vamos a comer ese cuento, vamos a votar en blanco, porque es que el voto en blanco es un pulso de poder entre la sociedad civil y la clase política.
Usted puede tener ahí a Clara López, pero Clara López es sobrina del presidente Alfonso López, eso es la misma oligarquía, que Peñalosa es un delfín, es un hijo de ministro. ¿Cómo se le van cerrando las oportunidades a todas las personas que no pertenecen a esas castas? Y nosotros tenemos ya que, como sociedad civil, decirles no nos aguantamos más esa monarquía hereditaria que han montado, ahí hay 6 delfines ya en turno para ser presidentes y nosotros tenemos que como borregos seguirles obedeciendo. No, yo creo que ya este es el turno de la sociedad, estamos al bate. La sociedad civil ya tiene que decirle a la clase política, estamos por encima de ustedes. Somos el constituyente primario y nosotros somos sus jefes y podemos disponer del destino de este país. Ya el cuento de que hay candidatos buenos siempre habrá, pero si no pertenece a las élites políticas, si no roba y deja robar, lo que le acaba de pasar a Petro en Bogotá, no tiene posibilidades. Usted va a tener un Congreso cerrado que no le aprueba los proyectos, como le pasó a Bogotá ahorita, como le pasa al alcalde de Santa Marta, como le pasa a muchos alcaldes que no pertenecen a esas élites. Y si no está uno dentro de la bandidocracia, no tiene posibilidades ni de gobernar, ni de hacer nada en un órgano legislativo. Bueno, para que se repitan elecciones y el voto en blanco gana, se tiene que pasar el 50% más 1 de la votación a nivel nacional. ¿Qué sigue después de esto si se llegan a repetir elecciones y el voto en blanco gana? Imagínense un triunfo del voto en blanco, es un mandato claro contra las reelecciones, es un mandato claro por la paz, es un mandato muy claro por reformas, básicamente eso. Yo creo que si el pueblo derrota a su clase política, le está diciendo nada de lo que han hecho nos sirve, hay que volver a construir, hay que volver a darle vida a esas instituciones, porque la Constitución del 91 cambió las instituciones, pero no cambió a los hombres. Hay que darles vida a las instituciones, hay que darles honorabilidad, hay que darles ética a las instituciones, hay que hacer que lleguen personas idóneas y pulcras a ocupar esos cargos. Eso es lo que hace, ese es el control social que ejerce el voto en blanco, porque si el voto en blanco derrota a los partidos ya tienen 2 opciones, o volvernos a desafiar con candidatos como Gerlain, como Serpa, etcétera, o decir, si la gente no está votando por estos partidos es porque necesitan buenos nombres, necesitan gente sin prontuario, necesitan candidatos idóneos y responsables, y ahí sí la gente vuelve y sale y vota. Y ese es el control social que ejerce básicamente el voto en blanco. Pero también hay que tener en cuenta que una característica de la política en Colombia es que, en pocas palabras, a veces no le importa lo que el pueblo piense. Y supongamos, si gana el voto en blanco, se tienen que repetir las elecciones, en esas próximas elecciones no puede haber voto en blanco y ya hay que elegir un candidato. Y pueden enviar esos partidos la misma gente con las mismas ideologías, otras personas con las mismas ideologías. Por eso te digo, el control social está hecho, ya, los derrotamos. Nos quieren volver a desafiar y nos mandan una lacra igual a la que derrotamos, y en ese caso salimos a votar en blanco, le volvemos a ganar, y aunque ya no tiene un efecto el voto práctico, el voto en blanco un efecto práctico, pues lo que va a salir es ese tipo de gobernar sin gobernabilidad, sin el apoyo del pueblo. Eso es grave. Él tiene que buscar la gobernabilidad con el pueblo, con la sociedad civil, porque ya no va a tener los 9 millones que tuvo Santos o los 7 millones que tuvo Uribe, sino 1 o 2 millones de votos. Entonces por eso yo creo que los partidos a partir de un triunfo del voto en blanco, tienen que hacer un autocontrol de qué tipo de candidatos quiere el pueblo para poderlo volver a conquistar. Ellos tienen que seducirnos nuevamente, y no es con estos nombres cuestionados. Bueno, cambiando un poco de tema, mucha gente se pregunta que ustedes reciben dinero por la promoción del voto en blanco, que se inscriben ante la registraduría. ¿Es esto verdad? No, pues eso, ahí está el teléfono de la registraduría, solo es con una llamada pueden salir de dudas. ¿Sí? O sea, no están recibiendo como ningún otro candidato que les pagan 4.000 pesos por el voto. A nadie, ni siquiera en las de Congreso hubo un solo movimiento que cobrara un peso, no había movimiento de inscritos. Para las presidenciales creo que se va a inscribir uno, que no está todavía inscrito porque no había completado las firmas, y si llegara a inscribirse, pues lo vamos a estar monitoreando. O sea, es un movimiento que va a tener una casilla aparte de la casilla del voto en blanco. O sea, si la gente vota en blanco en la casilla que no tiene logo, nadie puede cobrar nada. Los partidos que tienen derecho, los movimientos promotores que tienen derecho a cobrar voto en blanco, tienen una casilla especial. Y esos votos que marquen ahí, esos votos, ni siquiera es que se los paguen ya, porque el voto en blanco ya no se paga. Eso en la reforma del 2011 fue solucionado, porque en las elecciones de 2010 hubo avalancha de inscritos para cobrar el voto en blanco, pero entonces ya no se paga y se le da una casilla con logo del promotor que se inscriba, o sea, no hay problema por ahí.
Listo, Gustavo Bolívar, promotor del voto en blanco a nivel nacional. Muchas gracias por estar en las cámaras de Aprecucia. Antes de terminar, un mensaje para todos los zipaquireños. Bueno, para Zipaquirá, felicitarlos. En las elecciones para el Congreso fue uno de los municipios de Colombia donde más alto marcó el voto en blanco. Digamos, el promedio nacional estuvo en 7%, aquí estuvo en el 16% aproximadamente. Sumando los votos nulos y las taretas no marcadas de Zipaquirá, yo creo que la cuarta parte de Zipaquirá votó en blanco. Y eso es un hecho que les da a ustedes una notoriedad de que es un pueblo que tiene conciencia política como pocos en Colombia. Digamos que en Cundinamarca y en Boyacá estuvieron los municipios donde más votos en blanco depositaron los ciudadanos, y eso ya les da a ustedes ese remoquete de que estas personas ya no comen entero, no son un pueblo borrego, no son el pueblo que sale de la nariz a votar por el candidato que les compre el voto, y eso me parece que merece una felicitación.